Ok, entonces, el día de hoy hablaremos sobre el tema de antígenos y anticuerpos. Mi nombre es Andreina Herrera y junto con mi compañero Yeriel Prada hablaremos un poquito sobre estos temas. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué son los antígenos. La siguiente. Ok, los antígenos no son más que moléculas que pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos u ácidos nucleicos que se van a encargar de interactuar de forma específica con los receptores, ya bien sea el TCR que lo va a tener los linfocitos T o el BCR que tendrán los linfocitos B. Y ellos van a interactuar entre sí a través de un modelo llave-cerradura que podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. ¿Por qué coloco proteínas de primero? Porque las proteínas son las agentes que van a hacer mejores antígenos. Ellas son las que, gracias a su compleja estructura, que veremos más adelante, son las que van a fungir como mejores activadores del sistema inmune. Entonces, hay dos tipos o dos grandes clasificaciones de antígenos. Vamos a tener los no microbianos, que pueden ser alimentos, pelo de mascota, polen, ácaros, etcétera. Y vamos a tener los microbianos, que entonces serían bacterias, virus o parásitos. ¿Qué es importante resaltar de estas dos grandes clasificaciones? Que la activación del sistema inmune por parte de los antígenos no microbianos no es con una finalidad de protegernos. Más bien, esto normalmente esto lo van a ver cuando ven hipersensibilidades, pero es una respuesta atípica que se le da al sistema inmune. En cambio, cuando la respuesta es contra un antígeno microbiano, sí se da con la función de protegernos contra ese antígeno. Siguiente. Ok, entonces los antígenos van a tener tres grandes características. Vamos a tener la especificidad, que es pues esa capacidad que ellos tienen de relacionarse o ser reconocidos por nuestros receptores que previamente mencioné. Esta especificidad no solamente es para los antígenos, también es para los anticuerpos. De hecho, esto se le da gracias a que pertenecen a una respuesta adaptativa que es específica. Tenemos también la inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir la inmunogenicidad? Es la capacidad que tiene ese antígeno de generar una respuesta inmune. Y la antigenicidad es la capacidad que tiene ese antígeno de ser reconocido. Entonces, nosotros más adelante vamos a encontrar que hay ciertas moléculas que tienen la capacidad, o sea, que son antigénicas, es decir, que son capaces de ser reconocidas por los receptores, pero que no desarrollan una respuesta. En cambio, hay otras moléculas como las proteínas que además de ser antigénicas o tener antigenicidad, tienen inmunogenicidad. Y la inmunogenicidad es que además de ser reconocidas, porque son antigénicas, desarrollan una respuesta del sistema inmune, es decir, favorecen a que los macrófagos fagociten, que los neutrófilos se desgranulen, que se produzcan citoquinas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente. Ok. ¿Cuáles son las características tanto del hospedador como del antígeno para producir esa inmunogenicidad, para que ese sistema inmune realmente se ponga a trabajar? Las características del antígeno es carácter de ser extraño. Mientras el organismo lo reconozca como menos propio, mejor. El tamaño molecular es uno específico que se mide en Dalton y cuando la molécula es más, o sea, tiene un tamaño mayor o menor a ese tamaño en específico, normalmente tiende a disminuir la inmunogenicidad. La composición y heterogeneidad química. Como les mencioné, las proteínas son las reinas y princesas para activar al sistema inmune, sobre todo porque ellas tienen niveles. Y a partir del tercer nivel, ellas, en su estructura, son más inmunogénicas. Y por último, tenemos la susceptibilidad al procesamiento y presentación antigénica, es decir, moléculas que sean muy grandes son las que van a favorecer a que sean reconocidas y activar el sistema inmune. En el caso del hospedador, vamos a hablar del genotipo del receptor, es decir, esto es más acerca de la genética de la persona. Dosis del inmunógeno. ¿Qué pasa con esto?
hay una dosis específica también que favorece a que ésta desarrolle una respuesta inmune. Luego tenemos las vías de administración del inmunógeno. Aquí sí me voy a detener un poquito porque, bueno, como sabrán, está la vía intramuscular, la endovenosa, la subcutánea, la cutánea, etc. La vía que, o sea, todas las vías que no sean endovenosas van a desencadenar una respuesta mayor que cuando se aplica por vía endovenosa, porque cuando se aplica por vía endovenosa no estamos en contacto con las células dendríticas, no estamos en contacto con todas estas células que además, por ejemplo, tenemos a los queratinocitos, ellos son parte de la piel. Y uno pensaría que solamente su función es de protección, de evitar que nos deshidratemos, de darle, de que la piel sea untuosa, etcétera. Pero además estas células tienen una capacidad inmune. Entonces, al colocar ese antígeno dentro del sistema sanguíneo directamente, no se, o sea, se está obviando el paso de interacción con estas células que son las que nos van a ayudar más adelante a generar esta respuesta inmune. Y por último tenemos los coadyuvantes, que son moléculas que ayudan a que una molécula en específico que nos interese sea capaz de eh, generar una respuesta inmune o activar una respuesta inmune. Siguiente. Ok, vamos a hablar de qué son los aptenos. Los aptenos son moléculas pequeñas que son, o sea, que presentan antigenicidad, es decir, son reconocidas, pero que no son, no tienen la inmunogenicidad, entonces, por ende, no eh, activan una respuesta inmune, no la desarrollan. Es por ello que los aptenos, para que puedan ser inmunogénicos, se les conjuga con un transportador que actúa como coadyuvante, que lo mencioné previamente. Entonces, el apteno lo conjugan con el transportador y así lo hacen, o sea, le confieren la característica de inmunogenicidad y que pueda entonces desarrollar una respuesta. Siguiente. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los epítopos. Los epítopos no son más que la región en específico de ese antígeno que va a ser reconocida por nuestros receptores, ya bien sea TCR o BCR. Hay dos tipos de epítopos. Vamos a tener los epítopos lineales y los epítopos conformacionales. Los epítopos lineales quiere decir que cuando yo agarre esa proteína y la desnaturalice y quede en su estructura primaria, que recordemos que la estructura primaria es esa secuencia de, de aminoácidos, ¿ok? Cuando yo la desnaturalice, yo voy a encontrar que el epítopo va a estar conformado por aminoácidos que están uno al lado del otro. En cambio, los epítopos conformacionales, cuando yo desnaturalizo esa proteína, esos aminoácidos están separados, uno puede estar en la cola de la proteína, otro en la cabeza, otro en el medio, pero cuando ella se pliega y llega a su estructura cuaternaria o terciaria, es, ellos quedan juntos y es lo que conforma el epítopo y es esa parte que va a reconocer el receptor. Siguiente. Ok, el clásico ejemplo para ver la interacción de antígeno-anticuerpo es el sistema ABO y las transfusiones sanguíneas. Entonces, yo les dejé este cuadrito acá, el doctor también lo explica muy bien en sus videos, donde, por ejemplo, las personas del grupo A en su plasma van a tener anticuerpos anti-B. Entonces, cuando ocurre una transfusión errónea, que en verdad es bastante peligroso, y a una persona que es A porque sus eritrocitos tienen antígenos A en su membrana, le transfunden eritrocitos con antígenos B, eso quiere decir que en el plasma que de esa persona A vamos a tener anticuerpos anti-B y ellos van a reconocer a los eritrocitos que le están transfundiendo, a los eritrocitos B, y van a poder reconocerse. Eso lo permite la especificidad. Además de que el eritrocito va a tener antigenicidad y va a tener inmunogenicidad.
Entonces, esos eritrocitos que no pertenecen al grupo A, sino que pertenecen al grupo B, van a empezar a ser degradados porque van a empezar a activar una respuesta inmune, van a empezar a ser opsonizados, los van a detectar los macrófagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va a pasar con cada grupo. Les invito a que hagan el ejercicio de sentarse y dedicarle un poquito de tiempo a esto, porque puede ser pregunta, no solo de quiz probablemente, y no solamente para el quiz, sino para que se lo lleven, porque esto se los van a preguntar, se lo tienen que saber ahorita y se lo van a preguntar mañana y todos los años. Esto es súper importante saberlo. Siguiente. Ok, entonces le cedo la palabra a mi compañero. Ok, muchas gracias, Andreina. Ahora vamos a continuar hablando sobre los anticuerpos o inmunoglobulinas, que son estas moléculas, proteínas, que son producidas por los linfocitos B en respuesta a los antígenos. Entonces tenemos que, de acuerdo a su naturaleza química, son glicoproteínas, tiene una porción proteica y una porción de carbohidratos, de ahí su nombre. ¿Qué células la producen? Los linfocitos B del linaje B, que son los linfocitos B posteriormente diferenciados y madurados pues, a células plasmáticas. ¿De dónde viene el nombre de inmunoglobulinas? Cuando realizamos la electroforesis a un paciente, a un plasma, tenemos acá que en la porción gamma vamos a encontrar las inmunoglobulinas, de ahí su nombre, ¿ok? Lo principal que deben tener en cuenta que primero se hicieron estudios a nivel con los sueros de ratones y utilizaron dos enzimas catalíticas, la papaína y la pexina, esto con el objetivo de dislucidar las partes del anticuerpo, ¿no? Entonces tienes acá, si colocamos, por ejemplo, la papaína, va a cortar estos enlaces disulfuro en la región bisagra. Y vamos a tener dos porciones FAB, FAB del inglés, donde se une, pues, la porción donde se une al antígeno, ¿ok? Y una porción FC, como veremos más adelante, que también conocida como porción cristalizable, es la que media las funciones efectoras, ¿ok? Igualmente, si colocamos la pexina, vamos a tener dos fragmentos FAB unidos por puentes disulfuro, más los fragmentos FC, ¿ok? De nuevo, la estructura del anticuerpo, como vemos, tiene dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada. A su vez, la cadena pesada, como vemos acá, tiene tres dominios constantes. Ahorita vamos a ver otros, en qué casos, cuáles tienen tres, cuáles tienen dos dominios constantes. Y también aquí tenemos la cadena ligera, ¿ok? Aquí arriba tienes la zona de unión al antígeno y la porción FC, que es la que media las funciones de los anticuerpos. Esta imagen también nos muestra que existen dos formas de anticuerpos de inmunoglobulinas. Pueden ser la forma secretada, como vemos acá, la cual es la que se libera mediante exocitosis, pues al medio. Y aquí tenemos esta, que es la inmunoglobulina de membrana, que está fija a la membrana, tiene una porción transmembrana y una cola citosólica, ¿ok? Entonces, aquí vemos en la siguiente, de nuevo, la porción secretada y la inmunoglobulina de membrana, ¿ok? Tienen aquí una porción transmembrana y una cola citoplasmática. Estas son las estructuras de los dominios que podemos ver en estas representaciones tridimensionales. En cuanto a las cadenas livianas y pesadas, a su vez, podemos tener cadenas livianas kappa y cadenas livianas lambda, ¿ok? Y las cadenas pesadas tenemos a su vez que de aquí es donde vienen cada isotipo de inmunoglobulina. Inmunoglobulina que cada una se nombra con una letra griega, pues. La M para M, la gamma para gamma, la delta para la D, alfa para A y la epsilon para E, ¿ok? Y así se conforman cada uno de los isotipos con sus distintas subclases. En el caso de la inmunoglobulina G, podemos tener gamma 1, gamma 4, y en el caso de la inmunoglobulina A, tenemos alfa 1 y alfa 2. ¿Cuáles son las regiones que ellos detectan, los anticuerpos que le mencioné en la porción FAB? Resulta que esas porciones tienen regiones hipervariables. Esto es lo que explica que por qué existen gran cantidad de anticuerpos y de clones de linfocitos B productores de esos anticuerpos que son capaces de detectar los epítopos de los antígenos, ¿ok? Estas regiones son tan hipervariables que prácticamente garantizan que cada anticuerpo sea específico para un sitio de unión a un antígeno, ¿ok? Y vemos que existen tres regiones determinantes de complementariedad, CDR1, CDR2, CDR2 y CDR3. La CDR3 es la más variable, ¿ok? Y aquí lo vemos en la imagen.
Los anticuerpos forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Por qué se llaman así? Porque este gran grupo de moléculas comparten estos dominios constantes y ejemplificando tenemos acá la inmunoglobulina de membrana, el heterodímero, perdón, alfa y beta, TCR, receptor de linfocitos T, MHC clase 1, clase 2, y así vemos cada una de las moléculas que, en cuanto a su estructura, son parecidas a la inmunoglobulina. De ahí el nombre de superfamilias de inmunoglobulinas. Y también es muy importante que tomen en cuenta, cuando le hagan las preguntas, responder que existe un receptor específico para la porción FC de los anticuerpos. Así, como verán más adelante, cuando avancen en los temas, cada una de las funciones prácticamente es mediada por el receptor del anticuerpo. Entonces, hay receptores para inmunoglobulina G, para inmunoglobulina A, para la E, para la G, para la A y la M, ¿ok? Y cada uno tiene distintas afinidades. Verán más adelante cada una de estas funciones en los distintos temas, ¿ok? Por ahora es bueno que los vayan dominando y los vayan conociendo. Los anticuerpos son moléculas bifuncionales. Ya les mencioné que ellos tienen una porción FAB y una porción FC. La porción FAB es la que reconoce el antígeno, la que reconoce el epítopo de los antígenos, ¿ok? Esta porción acá. Y como ven, la porción FAB está conformada por un dominio variable de la cadena pesada, aquí está la H de pesada, y un dominio variable de la cadena ligera. Estos dos juntos es donde va a reconocer al antígeno. Y aquí la porción FAC es la que se une, pues, por ejemplo, al receptor de la FC, de la inmunoglobulina, o al complemento, ¿ok? Y es la que media las funciones efectoras del sistema inmunitario, ¿ok? Aquí está marcado en los dos círculos y los colores les ayudan a acordarse. Esto es lo más importante de la presentación y es lo que deben tener en cuenta de ahora en adelante cuando le hagan las preguntas sobre las funciones mediadas por anticuerpos, ¿ok? Los linfocitos B, ante una respuesta, ante un reto antigénico, se diferencia a célula plasmática productora de anticuerpos secretados. Dependiendo del isotipo, también van a mediar distintas funciones que veremos en las láminas siguientes. Pero aquí ejemplifica todas esas funciones, la mayoría. Pueden neutralizar microorganismos o toxinas y evitar que los microorganismos o las toxinas ingresen a las células y las dañen. Pueden mediar oxonización, es decir, rodear a la molécula o al microbio y después ser fagocitada. Pueden hacer ADCC, que es citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pueden mediar inflamación o pueden activar el complemento. Aquí vemos precisamente eso mismo. Si tenemos, por ejemplo, aquí, sin anticuerpos y con anticuerpos. ¿Qué median los anticuerpos? Ellos pueden, por ejemplo, neutralizar, bloquear la entrada de un microorganismo o una toxina a la célula. Pueden bloquear que un microorganismo pase de una célula a otra, evitando, pues, porque estos microorganismos se unen a receptores de la célula. Entonces, al bloquearlos con anticuerpos, evitas que pase la infección a células cercanas. O pueden mediar efectos patológicos, por ejemplo acá. Un anticuerpo puede unirse acá a la toxina y evitar que la toxina se una al receptor y evita los efectos tóxicos. Puede hacer acá, como vemos, fagocitosis, que es la oxonización. Básicamente, los anticuerpos se unen y rodean a los antígenos del microbio, lo hacen más apetecible para el fagocito por medio de receptores que tiene para la función FC del anticuerpo, lo reconoce, lo fagocita y lo destruye. De igual manera, puedes hacer ADCC. ¿Qué es la ADCC? Que es otra función mediada por anticuerpos. Básicamente, la célula que puede mediar ADCC, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que son o los polimorfos nucleados o los macrófagos o principalmente la célula NK, primero va a reconocer a un microbio, un patógeno rodeado de anticuerpos. Como la NK, en este caso, tiene receptores para la porción FC de los anticuerpos, lo reconoce y libera perforinas y grancinas. Este tema también lo verán más adelante en su tema de citotoxicidad celular. Ok, sigamos acá. Otra función que tienen los anticuerpos es la desgranulación, en este caso de mastocitos sensibilizados en que median, pues, por ejemplo, reacciones inflamatorias o alérgicas, ¿ok? El anticuerpo se une al receptor y el mastocito desgranula. Y son esos gránulos los que median las funciones inflamatorias, como vemos acá. Desgranula el mastocito, histamina, proteasa, citocinas, ¿ok? Y esto median los mecanismos inflamatorios de la respuesta temprana o secundaria. De igual manera, pueden activar el complemento. Aquí se activa el complemento por vía clásica. Esto lo verán más adelante. O no sé si ya vieron la clase de complemento, pero los anticuerpos también
median estas funciones. ¿Ok? Y estas láminas, muchas de las láminas las tomé de la clase de Dr. Edwin porque están súper completas y este tema está muy bien desarrollado en el QB. Entonces, aquí está otra vez a modo de resumen. ¿Ok? De igual manera, aquí está un cuadro donde ejemplifica todas las inmunoglobulinas, las funciones, cada una de ellas. La A es un dímero, muchas veces secretada en forma de dímero, que tiene una cadena J en componente secretor en la inmunidad de las mucosas. La inmunoglobulina D participa en la maduración del linfocito B. La E, como ya mencionábamos, en procesos alérgicos, parasitarios, hipersensibilidad inmediata. La inmunoglobulina G es la que prácticamente media muchas funciones y es la que también atraviesa la barrera hematoplacentaria. Y la inmunoglobulina M, que es la que se produce en respuesta primaria. ¿Ok? La respuesta primaria, si recuerdan el tema de características de la inmunidad, entonces tienes que la respuesta primaria se produce IgM y la respuesta secundaria se produce IgG. ¿Ok? Esto más de lo mismo, los anticuerpos tienen una gran flexibilidad. Si los antígenos, si los epítopos están separados, se puede adaptar, estirarse a los cambios conformacionales que puedan tener. ¿Ok? Esto es pregunta de examen muchas veces, así que ténganlo también en cuenta. Las características de la respuesta de los anticuerpos policlonales y monoclonales. ¿Qué quiere decir una respuesta policlonal? Al principio tú puedes tener un antígeno, ¿ok? El antígeno tiene epítopos aquí marcados en números, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el antígeno entra dentro de la sangre, por decirlo así, del organismo del ratón, la respuesta inmunitaria, los linfocitos B, van a producir anticuerpos contra cada uno de los antígenos, epítopos del antígeno. Y así puedes tener anticuerpos contra el epítopo 1, 2, 3, 4, como lo tienes acá. Esto es una respuesta policlonal porque cada clon aquí marcado, 1, 2, 3, 4, produce un anticuerpo específico para cada epítopo. Pero resulta que con los estudios de mieloma múltiple, que el mieloma es un tumor productor de linfocito B que producen anticuerpos, se descubrió que se pueden crear anticuerpos monoclonales. En este caso, tú puedes tomar acá la célula plasmática, seleccionar una de estos clones de linfocitos B y hibridarlos con células de mieloma, ¿ok? Y forma los hibridomas. Los hibridomas, como vemos acá, son células inmortalizadas capaces de producir anticuerpos contra el epítopo que tú quieras específico. De aquí se tiene una base importante, como lo vemos acá, que gracias al desarrollo de estos anticuerpos monoclonales se ha permitido avanzar mucho con el tratamiento, con la identificación de tumores, con inmunodiagnóstico, etc. Entonces, tengan en cuenta la respuesta policlonal y la respuesta monoclonal mediada por anticuerpos. ¿Ok? Y ya para finalizar, les traje lo más resaltante, porque el tema de antígeno-anticuerpo es uno de los más importantes, pero también es un poco denso. Entonces, lo más importante acá, recordar los conceptos de isotipo, alotipo y biotipo, que se pueden confundir. El isotipo lo vamos a determinar con las regiones constantes de las cadenas pesadas o ligeras. De ahí tenemos isotipo IgG, IgE, IgM, IgA, ¿ok? IgD. El alotipo hace referencia a múltiples alelos, para algunos genes. Es decir, si tenemos dos personas de la especie humano, seres humanos, la IgG de María no se va a parecer a la IgG de Pedro. ¿Por qué? A pesar de ser el mismo isotipo, van a haber algunos alelos diferentes. ¿Ok? En la clase de genética de bioquímica se habla de estos alelos. ¿Ok? Se diferencian apenas en algunos aminoácidos. Entonces, eso hace referencia al alotipo. Y al idiotipo, como vemos acá, hace referencia el idiotipo al conjunto acá arriba que reconoce pues prácticamente las secuencias únicas que reconocen a los idiotipos, a los epítopos, perdón, ¿ok? Lo vemos acá arriba. Entonces tenemos los isotipos, los alotipos y los idiotipos. Los anticuerpos, como cualquier glicoproteína o proteína, va a ser sintetizada, ensamblada y va a ser expresada en las células B, ¿ok? Los linfocitos B los producen en el RER, después pasa al retículo plasmático liso, el rugoso, luego al aparato de Golgi, es empaquetado, es glicosilado y forman las glicoproteínas, ¿ok? Aquí vemos la maduración, que todo esto ocurre de manera que cuando hay desarrollo a nivel de la médula ósea y posteriormente el desarrollo de células secretoras de anticuerpos ante un estímulo antigénico. Recordar, importante, los receptores para las inmunoglobulinas, ¿ok?
y la secuencia de pasos que ocurren en un linfocito B desde que reconoce mediante su BCR el antígeno, es activado, ocurre expansión clonal y mediante esta expansión clonal las células puedes tener células plasmáticas, ocurre el cambio de isotipo, todo esto ocurre en los centros germinales, la maduración de la afinidad y por último células de memoria, linfocitos de B de memoria, que son los que van a permanecer circulantes en el organismo antes que, o sea, que ocurra un nuevo reto antigénico, son los que permanecen. ¿Ok? De nuevo, estos cuadros ejemplifican muy bien, se los recomiendo revisarlos porque resumen mucho las funciones de cada una de las inmunoglobulinas. ¿Ok? Vemos que la inmunoglobulina G media muchísimas funciones. La D prácticamente está en el linfocito B y es la que media pues la maduración, ¿ok? La IgA en las mucosas, la IgM también, perdón, sí, en la mucosa y la IgM en el linfocito B de membrana, la inmunoglobulina de membrana. Ok, creo que se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 3 minutos. Respecto a la vida media, aquí voy a resumir rápidamente, la IgG tiene una gran vida media gracias a que hay receptores neonatales, ¿ok? Que son los que permiten reciclar, entre comillas, la inmunoglobulina y evitar que sea degradada, porque va hacia un endosoma de reciclaje y libera nuevamente, ¿ok? Aquí les dejo la lámina donde tenemos, según el libro Cubi, las vidas medias de cada inmunoglobulina. ¿Ok? Si les preguntan por qué la inmunoglobulina G tiene una vida media larga más que las otras, esta es la explicación. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.